Papel de la literatura infantil en la construcción de la desigualdad de género. Laura Armas Junco, Laura Alonso Martínez y Elizabeth García Peral. Introducción. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. La desigualdad de género es una realidad de todas las épocas y lugares del mundo, siendo el género masculino el que ostenta privilegios sobre el femenino. El objetivo de este estudio fue analizar el papel de la literatura infantil en la construcción de la desigualdad de género. A través de los cuentos clásicos infantiles, los niños y las niñas conocen el mundo, interiorizan los estereotipos de género y roles de los personajes, construyen su propia identidad y desarrollan su forma de relacionarse con las demás personas. El cuento es transmitido a los niños y las niñas desde muy temprana edad a través de los más importantes e influyentes agentes socializadores, el medio familiar y el educativo. Sus principales funciones son entretenimiento, educativa, formativa, socializadora. Los cuentos clásicos tradicionales han sido estudiados y analizados también desde el campo de la pedagogía para definir, dentro de la educación formal, la adecuación de sus contenidos y su utilidad como materiales didácticos. No existe unanimidad sobre la bondad o no de los cuentos tradicionales como medios de transmisión de valores. Hay dos claras tendencias. Están quienes consideran que a través de los cuentos clásicos tradicionales se transmiten contenidos que reflejan la naturaleza y conflictos del ser humano. Parte de los estudios provienen de la psicología psicoanalítica y se centran en el aspecto afectivo-emocional. La otra tendencia desmitifica a los cuentos tradicionales infantiles y los acusa de transmitir contenidos arcaicos no aceptables en la actualidad. Los modelos culturales, costumbres y valores que se defienden en dichos cuentos se siguen transmitiendo a pesar de considerarlos hoy en día negativos. Metodología. Se plantea un proyecto de educación para la igualdad a partir del análisis de los valores que transmiten los cuentos. Participantes, alumnado de sexto curso de educación primaria de un centro público. Áreas de intervención. Enseñanzas transversales, educación para la igualdad dentro de la educación en valores. El objetivo general de la intervención es contrarrestar los sesgos encontrados en los análisis donde se valoran los contenidos sexistas de los cuentos. Se trabaja mediante el método de proyectos para el desarrollo de competencias. Temporalización 15 días con 10 sesiones. Las dinámicas de grupo y estrategias metodológicas que se utilizan se basan en el aprendizaje cooperativo, tertulia dialógica, brainstorming, role-playing, folio giratorio y método por proyectos de Kilpatrick para el desarrollo de competencias. Los criterios que se siguieron para analizar los cuentos se basaron en quién protagoniza la historia, el número de personajes femeninos y masculinos, la importancia y el prestigio de los personajes masculinos y femeninos, qué espacios fuera o dentro de casa y tareas domésticas o remuneradas aparecen asociadas a los personajes masculinos y femeninos de los cuentos. ¿Qué valores, actividades y emociones aparecen asociadas a los personajes masculinos y femeninos de los cuentos? ¿Cuál es la finalidad última de los personajes? ¿Qué personajes asumen un rol activo y un rol pasivo? ¿Qué importancia tiene la apariencia física? ¿Y qué objetos aparecen en las ilustraciones? Resultados. Falta de equilibrio en el protagonismo. Los protagonistas suelen ser personajes masculinos. Ocupaciones. Las tareas domésticas suelen ser realizadas por niñas y mujeres, mientras que las remuneradas y fuera de casa solo las realizan los personajes masculinos. Roles, cualidades y perfil físico y psicológico de los personajes. Los personajes masculinos tienen un rol activo y los personajes femeninos un rol pasivo. La idea de amor romántico como metamorfosis tiene distinto tratamiento según el género. La finalidad última del personaje femenino es encontrar un príncipe para casarse y convertirse en reina. Por él renuncian a todo. En cuanto a las ilustraciones de los cuentos tradicionales, hay objetos asociados a personajes, el delantal, la cocina, el peine, la escoba, etc., para niñas o mujeres, mientras que el sofá, periódico, gafas, hacha, materiales de carpintería aparecen relacionados con los niños y hombres.
El personaje masculino bondadoso de los cuentos tradicionales adopta el rol activo de salvar a la princesa. Es aventurero, sale de casa para luchar contra el mal. El príncipe es un joven apuesto, joven, fuerte, valiente, seguro de sí mismo, independiente, héroe, salva a la princesa eligiéndola o luchando. Los niños sobreviven a alguna desgracia familiar, son huérfanos o fueron abandonados. Cuidan y defienden a sus hermanos menores consiguiendo alimentos o luchando contra villanos. El poder del mago radica en su sabiduría. La protagonista femenina bondadosa de los cuentos tradicionales tiene un rol pasivo y sumiso, y su dedicación es ser ama de casa, criada. La princesa es una chica bella, dulce, delicada, desvalida, se dedica a las tareas del hogar, tiene una mujer o varias, madrastra, hermanastra, bruja, que la maltratan, es salvada por el príncipe. Las niñas suelen ser huérfanas y adoptan el rol de madre y ama de casa. Hada, mujer generalmente mayor que representa bondad y cariño maternal. Ayuda con su magia a las princesas y príncipes contra las brujas y otros seres malvados. Conclusiones. Es indudable el papel de los cuentos en la transmisión y formación de valores y estereotipos. Es necesario revisar lo que transmiten los cuentos, modelos que se ofrecen, princesas hermosas, príncipes valientes, brujas malvadas y héroes. Consecuencias de la desobediencia, amor a primera vista tendiendo al físico. Los personajes masculinos consiguen todo con la fuerza, mientras que los femeninos con la belleza. Casi todos los cuentos tradicionales están cargados de estereotipos sexistas que enseñan a los niños y las niñas cómo deben comportarse según su sexo. Esta normalización de valores diferenciados según el género contribuiría a la construcción de la desigualdad de género. Muchas gracias por su atención. Si quieren ponerse en contacto con nosotras, estos son nuestros correos institucionales. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer al Congreso la oportunidad que nos ha dado para participar en él. A continuación, les vamos a presentar la comunicación titulada Relación entre género, autoconcepto y motivación con el rendimiento académico. Existen diferentes variables que influyen en el alumno y su entorno de aprendizaje. El estudio del grado de influencia de estas sobre su desarrollo y su rendimiento académico requiere de tiempo de estudio en profundidad. Entre todas las variables existentes, teniendo en cuenta las características de la sociedad actual, resulta de interés poder valorar en un primer momento cómo se relacionan con el rendimiento académico, el género, el autoconcepto y la motivación. Hay varios estudios que afirman la evidencia de que se producen diferencias en el rendimiento de los estudiantes en función del género, encontrando estas diferencias a favor de las niñas en pruebas de lectura y escritura y de habilidad verbal, donde se obtienen en ellas un rendimiento superior frente a los niños, siendo al contrario en el caso de las matemáticas y pruebas de representación espacial, donde los niños obtienen resultados superiores a las niñas. En este estudio trataremos de comprobar estos resultados. Por otro lado, la motivación y el autoconcepto académico, considerado como una de las variables que tienen una mayor repercusión en el rendimiento académico, ya que el hecho de que un alumno confíe en sus capacidades aumenta su implicación activa en el proceso de aprendizaje. Trataremos de comprobarlo también con nuestro estudio. El objetivo, por tanto, de este estudio que les planteamos va a ser determinar qué relación existe entre el género del estudiante, su motivación y autoconcepto con sus resultados académicos. Para llevar a cabo este estudio, hemos trabajado con la base de datos de TIMSS 2019. Esta base de datos está formada por 9.555 alumnos, 501 escuelas y 714 profesores. Nos da información sobre el rendimiento académico en matemáticas y ciencias de los estudiantes, además de información sobre su entorno, a través de los diferentes cuestionarios de contexto. En nuestro análisis vamos a utilizar la técnica ANOVA para ver la influencia de estas variables cualitativas, género, motivación y autoconcepto, sobre el resultado, tanto en matemáticas como en ciencias. En la siguiente tabla se pueden ver los resultados del análisis realizado. Para cada variable tenemos la información básica de nuestro estudio obtenida a través del análisis ANOVA.
En todas las variables estudiadas observamos que el estadístico y nivel de significación nos hacen rechazar la hipótesis de independencia entre las variables para ambas materias, por lo que podemos establecer que el resultado depende de la variable. Es necesario, por tanto, en el caso de las variables politómicas, realizar un análisis post-hoc al estar en este tipo de variables. Y nos encontramos entre todas ellas que se confirma esta dependencia, excepto en dos. Me gustan las matemáticas y ciencias y soy bueno en matemáticas y ciencias. En estas dos variables vemos en el análisis post-hoc que no todos los valores son dependientes entre sí dentro de la variable y que esta relación de dependencia, por tanto, no coincide en ambas materias. Entre las variables en las que sí encontramos relación de dependencia para ambas materias tenemos el género del estudiante. Esta variable es dicotómica con valores femenino y masculino. Hemos establecido la dependencia entre el resultado del alumno y la variable y vemos que el resultado medio en el caso de los chicos es mayor que para las chicas, tanto en matemáticas como en ciencias. Las otras variables son politómicas y en todas ellas el análisis post-hoc ha confirmado la dependencia para todos los valores de la variable en ambas materias. En relación a matemáticas y ciencias son complicadas para mí, el resultado es mayor para ambas materias. Cuánta menos dificultad manifiesta el alumno sobre la misma. Con respecto a las matemáticas y ciencias me confunden, el resultado en ambas materias es superior cuanto más en desacuerdo se muestran los alumnos respecto a esta afirmación. En cuanto a la variable, a los estudiantes les gusta aprender matemáticas y ciencias, observamos que el resultado para ambas materias es superior cuanto más gusto por el aprendizaje de la misma manifiestan los alumnos. Y por último, respecto a la variable los estudiantes se sienten seguros en matemáticas y ciencias, podemos ver en la tabla que los resultados para ambas materias son mejores cuanto más seguros se sienten los alumnos respecto a la asignatura. En cuanto a las conclusiones, hemos podido estudiar la base de datos para España de la Evaluación Internacional TIMSS 2019 y mediante la técnica de análisis ANOVA determinado cuáles de estas variables seleccionadas afectan directamente al rendimiento y cuáles no. Por un lado, hemos visto que el género del estudiante es determinante para el rendimiento académico, siendo mayor tanto en matemáticas como en ciencias en el caso de los niños, resultados que están en la línea de los obtenidos en la actualidad por otros autores. Con respecto a la motivación y el autoconcepto, tal y como observamos en nuestro estudio, los resultados académicos son mejores cuando estos aspectos son mayores. Por un lado, debemos tener en cuenta que esta motivación de los alumnos puede estar asociada a otros aspectos, como el propio autoconcepto, variables familiares o instruccionales, por lo que sería interesante profundizar en la relación de la motivación con otras variables. Con los resultados obtenidos sería conveniente proponer diferentes acciones para el centro, los tutores y los profesores, orientadas a comprender cuál es la realidad de su centro o de su aula, que les ayudasen a entender cuál es su papel en el rendimiento de los alumnos y, por tanto, ayudar a estos estudiantes a conseguir los mejores resultados posibles. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que este trabajo realizado haya sido de su interés y quedamos a su entera disposición para cualquier cuestión o cualquier duda que podamos aclararles. Muchas gracias de nuevo y un saludo. Hola, mi nombre es Ushue Díez Giral y hoy os vengo a presentar nuestra investigación titulada Interacción en el aula de lenguas, intersecciones entre el género y la ansiedad oral del lenguaje. Para comenzar os voy a hablar sobre el área del género y la educación de lenguas. Tradicionalmente, los estudios sobre el género y educación de lenguas se han dedicado al análisis de las áreas que Sunderland describió ya en su trabajo seminal, que se llamó Issues of Language and Gender in Second and Foreign Language Acquisition. Cada una de estas ramas, que podéis ver en pantalla, se ha dedicado a explorar, primeramente, las posibles diferencias de género entre chicas y chicos, de forma binaria, y, más adelante, al análisis de las relaciones de poder existentes dentro del aula.
Sin embargo, a pesar de la multiplicación de estudios en las últimas 2 décadas más o menos, los resultados obtenidos son aún ambiguos y limitados, como bien apunta Sunderland. Parte de las razones detrás de esto pues podrían ser las divisiones teóricas y políticas que existen respecto a la conceptualización del género. Así pues, las décadas desde los 50 hasta los 70 aproximadamente tenían como objeto de investigación un género basado estrictamente en nociones biológicas, que se habían trasladado desde otros campos de estudio. De esta forma, estas investigaciones se empeñaban en encontrar diferencias de forma que se validasen sus ideologías más políticas que, entre otras cosas, argumentaban que las mujeres y los hombres nunca podían ser considerados sujetos iguales, debido a sus grandes, y cuando digo grandes lo entrecomillo, diferencias biológicas. Más concretamente, pues utilizaban estas nociones para justificar la imposibilidad del acceso a ciertas áreas de la educación formal, de mujeres, pero también de otros grupos minoritarios como las personas negras. Sin embargo, desde la década de los 70 en adelante, los estudios de género, feministas o queer revolucionaron la conceptualización del género como tal. Y, junto con otros sectores relevantes de la sociedad, como los activismos LGTB, estas áreas de la academia reconceptualizaron el género. Lo distanciaron del determinismo biológico anterior, desechando las nociones de la biología es destino y abriendo un espacio para el mejor entendimiento de este mecanismo tan complejo. En este contexto, la académica Judith Butler, que a lo mejor os suena, pues siguiendo a sus colegas como Monique Wittig o Foucault, desarrolló los comienzos de una nueva teoría del género. Es ella quien nos ofrece una nueva conceptualización que caracterizará la mayoría de los estudios que tienen el género como objeto, ¿verdad? Y en pantalla os he puesto una pequeña cita de Butler, pero os la voy a ir desglosando poco a poco con mis perspectivas. Para Butler, sobre todo en sus ensayos del 2004, el género es una producción histórica, situacional y contextual que funciona como aparato para describir, caracterizar y definir a las personas de distintas formas. Al contrario que sus predecesores, Judith Butler argumenta que el género es algo que hacemos y producimos como cultura, y no un atributo dado de forma abstracta y desligado de la realidad. Como tal, Judith Butler entiende que históricamente en las culturas occidentales el género se ha articulado desde la oposición de lo masculino y lo femenino, atribuyéndosele a cada categoría de estas unas normas rígidas que han de ser siempre cumplidas. De esta forma, una persona a la que se le asigna ser hombre, por ejemplo, debe cumplir con una masculinidad rigurosa, que conllevaría, lo que ya sabemos, tener un cierto aspecto físico, ambiciones de liderazgo, también una atracción hacia las mujeres. Y tanto Butler como otras autoras argumentarán que estas normas no son inamovibles, al contrario, brindan la oportunidad de desnaturalizarlas precisamente a través de su análisis. Con este enfoque, Butler abre las puertas para la conceptualización de las identidades no binarias, así como para la acogida de identidades trans e intersexuales. Y en lo que se refiere a la educación y a la educación de lenguas, más concretamente, este cambio de paradigma parece estar interviniendo poco a poco. De todas formas, pocos estudios se sitúan en él y muchos siguen partiendo de bases teóricas más bien desactualizadas. Por ello, investigaciones que incorporen este nuevo entendimiento del aparato del género son ahora más necesarias que nunca, yo diría. Y así es necesario entender cómo y de qué forma interviene el género en mujeres, hombres y personas no binarias dentro de nuestras aulas. De esta forma, y bajo mi punto de vista, podremos empezar a deconstruir estereotipos nocivos que parece que están impactando a nuestro alumnado. En este contexto, esta investigación analiza dos de los aspectos clave citados por autores del área de educación de lenguas y género, claro, como lo son la ansiedad oral del lenguaje y la interacción en el aula de lenguas. Responde a la pregunta que podéis ver en pantalla,
que sería si hay relación entre la interacción en el aula de lenguas, la ansiedad oral del lenguaje y el género, y si la hay, de qué tipo es esta relación. Para responder a esta pregunta, hemos contado con la participación de 465 personas que pertenecían a 5 colegios de Donostialdea, y estas personas tenían entre 14 y 19 años, es decir, pertenecían desde tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato, y sus modelos lingüísticos eran A, B y D. Por tanto, las lenguas analizadas en este estudio serán el euskera, el castellano y el inglés. Para llevar a cabo la investigación, construimos cuestionarios en formato electrónico que estaban compuestos por 3 apartados: un cuestionario sobre ansiedad oral del lenguaje, otro sobre interacción en el aula de lenguas y el último sobre la autoestima, pero este no vamos a analizarlo ahora. Y después hicimos entrevistas grupales semiestructuradas. Los análisis realizados, para los que se van a presentar en esta presentación, son los coeficientes de correlación de Spearman, dado que nuestra muestra no era paramétrica. Pasando directamente a los resultados, primero presentaré los resultados del aula de euskera, después los de castellano y después los de inglés. Empezando con el aula de euskera, como podéis ver en la tabla que hay en pantalla, encontramos una correlación negativa entre la interacción en el aula de lenguas y la ansiedad oral del lenguaje, para empezar como apunte, y esta relación era significativa y moderada, es decir, cuanta más ansiedad oral del lenguaje, menos interacción en el aula. Asimismo, también encontramos una correlación positiva entre el hecho de ser chica y la ansiedad oral del lenguaje. Esta correlación es significativa y leve, y lo que quiere decir es que las chicas parece que tienen más ansiedad oral del lenguaje que el resto de sus compañeros. Del mismo modo, encontramos una correlación significativa y leve entre ser chico y la ansiedad oral del lenguaje, es decir, parece ser que los chicos, al contrario que las chicas, tienen menos ansiedad oral del lenguaje en comparación al resto de sus compañeros. Del mismo modo, no encontramos ninguna correlación significativa entre la interacción en el aula de lenguas y el género, o entre ser persona no binaria y la ansiedad oral del lenguaje. Continuando con los resultados de castellano, algo parecido ocurrió. Encontramos una correlación negativa entre la interacción en el aula de lenguas y la ansiedad oral del lenguaje otra vez, y esta era una correlación significativa y moderada. Lo mismo que he dicho antes, cuanta más ansiedad oral del lenguaje, menos interacción en el aula, de castellano en este caso. Después encontramos una correlación positiva entre ser chica y la ansiedad oral del lenguaje, que esta vez también era significativa y leve tirando hacia moderada. Lo mismo pasaba con la correlación negativa entre chicos y la ansiedad oral del lenguaje. Esta correlación también fue significativa en el aula de castellano y fue leve tirando hacia moderada. Continuando por último al aula de inglés, en esta vemos unos resultados bastante similares a los del aula de euskera. En este caso encontramos la misma correlación negativa entre la interacción en el aula de lenguas y la ansiedad oral del lenguaje, y también fue significativa y moderada, esta vez tirando a alto. Del mismo modo, también encontramos una correlación positiva entre ser chica y la ansiedad oral del lenguaje. Una vez más, esta correlación era significativa y moderada, lo que quiere decir que en el aula de inglés las chicas parecen tener más ansiedad oral del lenguaje que el resto de sus compañeros. La misma correlación negativa también encontramos entre ser chico y la ansiedad oral del lenguaje, pero no encontramos ninguna significatividad entre la interacción del aula de lenguas, en este caso inglés, y el género o el ser persona no binaria y la ansiedad oral del lenguaje. Bueno, ¿y qué quieren decir estos datos? ¿Hacia dónde nos llevan estos datos? Pues nuestros datos indican que parece ser que las chicas sufren más ansiedad oral del lenguaje en el aula de las 3 lenguas examinadas,
es decir, en euskera, en castellano y en inglés. Es cierto que había unas mínimas diferencias entre lenguas, pero la realidad es que en las tres lenguas las chicas parecían sufrir más ansiedad que el resto de sus compañeros. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué podría haber detrás de esto? Bueno, pues por ejemplo, razones como la presión social que reciben las chicas para alcanzar la perfección, sobre todo en materias de lenguas, o bueno, las relaciones también de poder que se establecen dentro del aula, donde los hombres tienden a tener un mayor manejo del espacio, haciendo que otros grupos sientan intimidación a la hora de apoderarse de estos espacios. Según nuestros datos, las mujeres parecen más susceptibles a dichas relaciones de poder, como bueno, ya apuntan otros estudios previos del área. Asimismo, a pesar de tener un mayor grado de ansiedad, sí que es cierto que hemos visto que no parece que esto tenga un reflejo significativo a la hora de intervenir en el aula de lenguas, lo cual bajo nuestro punto de vista pues, demuestra un cierto grado de empoderamiento también, y esto es importante recalcarlo. Por último, bueno, creemos que es necesario hacer una reflexión sobre estos datos. Es necesario tomar conciencia y tomar ciertas medidas para poder prevenir que parte de nuestro alumnado pues viva experiencias de aprendizaje de lenguas que parecen ser peores o más negativas, más nocivas que las del resto. Con esto solo nos queda daros las gracias por escucharnos. Espero que os haya parecido interesante nuestra propuesta, nuestra investigación, y os agradeceríamos cualquier tipo de comentario o pregunta también que pueda enriquecer el estudio. Así que os veo en la sección de comentarios. Inicialmente quisiera agradecer al comité organizador y al comité directivo del Congreso la oportunidad de presentar esta comunicación llamada Parentalidad y Crianza en Población Migrante, grupos focales con madres migradas de origen pakistaní. Mi nombre es María Merjayat y presento esta comunicación acompañada de la doctora María Magdalena Rivero y la doctora María Teresa Anguera. Unos conceptos básicos para empezar. El concepto de crianza hace referencia a los aprendizajes, hechos, actividades o responsabilidad de las diferentes personas implicadas en el cuidado de los niños y niñas, pero además alude a sus conocimientos, actitudes y creencias respecto a la salud, la nutrición, la importancia que otorgan a los diferentes ambientes de desarrollo y a las oportunidades de aprendizaje que organizan y ponen a disposición de los niños y niñas dentro del hogar. La investigación nos ha permitido avanzar en el conocimiento disponible acerca de las relaciones que se establecen entre padres, madres e hijos e hijas, así como conocer qué factores contextuales y personales inciden en un mejor desarrollo de estos últimos. Particularmente en las familias migradas existen varias transformaciones contextuales derivadas del propio proceso migratorio que pueden comprometer sus recursos disponibles en el ejercicio de la parentalidad. Cabe destacar que uno de los principales motivos de la migración en estas familias se relaciona con la búsqueda de mejores condiciones y oportunidades para los hijos e hijas de la familia. Es decir, se pone énfasis en la migración como una decisión parental. A la hora de estudiar el comportamiento de los padres con sus hijos e hijas, es imprescindible considerar dos aspectos básicos: los principios culturales del grupo del que forman parte, que inciden en la lectura que estos realizan de las necesidades que presentan sus hijos e hijas, y las características propias de los entornos o ambientes en los que tienen que criar y educar, que modulan las respuestas que ofrecen a estas necesidades. El colectivo procedente de Pakistán, a pesar de ser una de las poblaciones extracomunitarias más numerosas en Cataluña, continúa siendo desconocida en muchos ámbitos y comporta un reto para los profesionales responsables de su atención y acompañamiento. El presente estudio pretende ofrecer una aproximación a las pautas, prácticas y creencias acerca de la crianza y la parentalidad en familias migradas de origen pakistaní, así como describir las características diferenciales entre el contexto de origen y el de acogida, que se asocian a oportunidades y barreras en las prácticas de crianza. En este estudio participaron 20 mujeres, distribuidas en 3 grupos focales de entre 6 y 7 participantes, establecidas en Cataluña desde hace no más de 5 años y con hijos e hijas de edades comprendidas entre los 10 y los 40 meses. Asimismo, se recogieron diferentes variables sociodemográficas que se presentan en la tabla.
Utilizamos un diseño cualitativo interpretativo a través de un método de observación indirecta de datos narrativos verbales y material textual. Todas las participantes fueron informadas oralmente en su lengua de origen sobre los objetivos del estudio y se solicitó su consentimiento a participar mediante un documento escrito en Urdu. Para la recogida de datos se utilizó una entrevista de grupo focal dividida en 4 apartados temáticos que se distribuyeron entre los 3 grupos focales, de forma que cada uno respondió a 3 apartados, uno común y 2 variables. Se priorizó la comunicación en Urdu, lengua vehicular de las mujeres, mediante la intervención de una intérprete, ofreciendo un espacio de conversación natural y fluida entre ellas que no se viese limitado por la barrera idiomática. Grabamos las entrevistas mediante una aplicación móvil y una grabadora de audio, y tras cada sesión realizamos la traducción y la transcripción manual de la totalidad del contenido de las entrevistas, incluidas las traducciones de la intérprete. Para el análisis de datos utilizamos un software de análisis de datos cualitativo Atlas-T. En los meses de noviembre y diciembre de 2021 realizamos los 3 grupos focales con una duración de entre 73 y 78 minutos. La moderadora introdujo los diferentes temas de acuerdo al guión. En el momento de la recogida de datos, de forma concurrente, iniciamos el análisis de datos. Una vez transcritas las 3 entrevistas, realizamos un análisis de comparación constante, desde un enfoque nomotécnico y basado en la teoría fundamentada. Una vez creado el instrumento de observación indirecta, codificamos las narrativas a través de las diferentes dimensiones y subdimensiones. Presentamos a continuación los resultados. El instrumento de observación indirecta nos permitió establecer 5 categorías. 1. Cambios acontecidos tras la maternidad. Las participantes refieren experimentar emociones positivas en torno a la maternidad y la adquisición de nuevas competencias, como el ser más pacientes o tener más energía. En contraste, perciben un aumento de las responsabilidades y una sobrecarga de tareas familiares que limitan su libertad. Esta se ve agravada en madres sin red familiar de apoyo. Se producen cambios en la organización familiar. La vida cotidiana y las conversaciones pasan a girar en torno al hijo o hija. La relación de la madre y su posición en la estructura familiar extensa del marido se ve fortalecida tras la maternidad. En relación al sentido y significado que otorgan al hecho de ser madres, la maternidad se presenta como un objetivo de vida irrenunciable y un mandato divino. Los hijos e hijas, y previamente el matrimonio, se consagran como hitos que completan la existencia de las mujeres. Por otro lado, las participantes reconocen la presión a la que se ven sometidas las mujeres en la sociedad pakistaní sobre el hecho de ser o no madres. Existen roles de género diferenciados entre los miembros de la pareja. Las madres son las principales responsables de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos e hijas. Asimismo, se encargan de transmitir valores y prácticas culturales y religiosas de origen. Ser madre implica aceptar una mayor responsabilidad en la crianza de los hijos e hijas y en sus trayectorias futuras. En relación a la definición del modelo de crianza, las participantes expresan diferencias en el modelo de crianza que ejercen tras la migración, en contraste a cómo era o sería en el país de origen. En Pakistán, la familia extensa colabora en la crianza de los hijos e hijas y cumple un rol central en su estimulación, supervisión y cuidado. Asimismo, las familias expresan más facilidad para disponer de personas externas que las ayudan en las tareas del hogar. El rol de la madre se sitúa especialmente en el cuidado del hogar y en la alimentación de toda la familia. Y tras la migración, la desaparición de la familia extensa deja un vacío que difícilmente pueden asumir las madres en soledad. En contraste, algunas participantes expresan una mayor vinculación con sus hijos e hijas tras la migración debido a que ésta las libera del cuidado y la atención de los miembros de la familia extensa. En relación a las necesidades individuales de los miembros de la familia, que las participantes coinciden en que las necesidades básicas que presentan sus hijos e hijas y que relacionan con un mejor desarrollo se sitúan principalmente en la generación de un vínculo positivo madre-hijo, disponer de tiempo de interacción y contacto físico y un buen ambiente en el hogar, libre de conflictos familiares. Del mismo modo, expresan la necesidad de cuidarse física y emocionalmente para poder cuidar en mejores condiciones. Finalmente, en relación a las características del proceso de aculturación, una de las mayores preocupaciones y retos a abordar en el contexto de migración es la transmisión
y preservación de los valores culturales y religiosos de origen, y son las madres las responsables de realizar esta tarea. La crianza en Cataluña supone enfrentarse al miedo a la pérdida de los hijos y a su asimilación a la sociedad autóctona. Finalmente les dejamos la bibliografía. Muchas gracias. Buenos días. La comunicación que se va a presentar lleva por título ¿Qué significa hacer algo como una niña? Recursos para trabajar la coeducación en educación física. Su autora es la persona que habla, Laura Sánchez Blanco, profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca. La publicación del estudio se encuentra en la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, pues establece en su preámbulo 5 líneas directrices que se consideran claves para que el sistema educativo responda a la realidad actual: los derechos de la infancia, la equidad, la transversalidad, el desarrollo sostenible y el cambio digital. La equidad se considera el segundo pilar de la LOMLOE, pues en todas las etapas resulta necesario el fomentar la igualdad entre hombres y mujeres mediante la coeducación. Entre los principios educativos que rigen la ley, también se incide en la igualdad de oportunidades y se incluye un apartado relativo a la calidad de educación para todo el alumnado, sin discriminar a nadie por motivos de sexo o por razones de otra índole. Además, se modifican otros principios para destacar la equidad que garantiza la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación para la convivencia y para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. De igual modo, se destaca el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niñas y niñas, porque coeducar es algo más que educar a niñas y a niños juntos. El género también está presente en los principios pedagógicos de la LOMLOE, para trabajarla con carácter transversal en todas las áreas. En el caso de educación física, se han creado 6 bloques para agrupar los saberes básicos de este área, por Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, donde el Gobierno fija las enseñanzas mínimas. En el primero de los bloques, denominado Vida activa y saludable, se aborda la perspectiva de género en las relaciones que se establecen en la práctica de actividades físicas y deportivas, rechazando los comportamientos antisociales o contrarios a la salud que pueden producirse en estos ámbitos, procurando así una buena salud mental, física y social. En esta misma línea se plantea la autorregulación emocional y la interacción social en situaciones motrices, porque incide sobre el desarrollo de las habilidades sociales y el fomento de las relaciones constructivas e inclusivas entre los participantes en este tipo de contextos motores. En educación física, en la etapa de educación primaria, se trabaja con carácter lúdico para que el alumnado adquiera unos hábitos saludables y se divierta además aprendiendo mediante el juego. Los bloques de contenidos que las administraciones educativas desarrollan en cada comunidad autónoma se deben de trabajar en los centros mediante agrupaciones heterogéneas, en las que colaboren niñas y niños valorando el esfuerzo de cada participante con independencia del sexo. En esta etapa es fundamental el desarrollo de la autoestima, la aceptación del propio cuerpo y el de los demás, el respeto ante la diversidad y la no discriminación. Sin embargo, los condicionantes culturales arrastran algunas creencias erróneas que se mantienen en el tiempo, reforzando conductas sexistas acerca de las cualidades de las niñas en el ámbito deportivo y recreativo. Así lo demostró Always, con la campaña ¿Qué significa hacer algo como una niña? La empresa realizó un estudio donde se recoge la percepción que niñas y niños, hombres y mujeres, tienen acerca de las actividades físicas femeninas y cómo las representan mediante el movimiento. El vídeo se proyectó con ocasión de la Super Bowl y creó una gran expectación ante las respuestas recogidas. Por ello, en este estudio se analiza la campaña Always para enseñar unos valores
basados en el respeto y promover una educación crítica, especialmente en el área de educación física, en contra de la discriminación femenina. La metodología se basa en el contenido audiovisual y en el estudio descriptivo de los recursos utilizados en la trama y el desarrollo de la acción. Para el análisis del contenido, la secuencia consta de dos partes. En la primera se muestran las acciones motrices de mujeres, niños y hombres, cuando se les pregunta qué significa correr, lanzar y pelear como una niña, mientras que en la segunda parte de la secuencia las preguntas se dirigen a niñas de 10 años. Los resultados demuestran los condicionamientos culturales en mujeres, niños y hombres que utilizan una secuencia de movimientos débiles y torpes para ridiculizar a las niñas con sus imitaciones. En cambio, las niñas son diferentes. Ellas entienden que el hacer algo como una niña significa dar lo mejor de sí, destacando sus fortalezas en las habilidades y destrezas motrices. Con los se ha obtenido también un cambio en la percepción social. Antes de la campaña, solo un 19% de mujeres jóvenes de edades comprendidas entre 16 y 24 años tenían una asociación positiva con la frase como niña. Después de ver el vídeo, el 76% de estas mujeres jóvenes de edades comprendidas entre 16 y 24 alegaron que nunca más considerarían la frase como una niña como un insulto. Además, 8 de cada 10 mujeres dicen que el vídeo puede cambiar la manera de pensar acerca de los estereotipos que rodean las capacidades físicas de las mujeres. 2 de cada 3 hombres también admiten que dejarían de usar, o al menos lo pensarían 2 veces, antes de usar la frase como niña, a manera de insulto. Y esta reflexión viene después de haber visto el vídeo. Como una niña cuenta con más de 85 millones de visualizaciones en 150 países y ha sido compartido por más de 1,5 millones de personas en todo el mundo. Cabe destacar, por tanto, que la campaña de concienciación ha conseguido cambiar el comportamiento inicial de los participantes, erradicando los estereotipos sexistas, y tiene su aplicación en el área de educación física mediante la enseñanza de los recursos audiovisuales que promueven la coeducación. Especialmente los recursos se pueden utilizar en el tercer ciclo de educación primaria mediante la enseñanza de los recursos audiovisuales. Los contenidos a trabajar como saberes básicos serían los estereotipos y el contexto de aplicación, la detección de esas situaciones que se consideran discriminatorias. Como se destacaba al inicio del estudio, el contenido guarda relación con los saberes básicos de salud física, salud mental y social que se corresponden con la competencia específica 1, donde se aborda, entre otros temas, la imagen percibida en el campo de la actividad física y el deporte desde una perspectiva de género. Entramos en la autoestima y el autoconcepto que tienen las niñas sobre sí mismas y cómo son vistas por sus compañeros cuando realizan actividades físicas, conseguiremos analizar esta competencia desde una perspectiva de género. Para ello se plantea una fase previa de reflexión, como la pregunta al grupo clase ¿qué significa hacer algo como una niña? El alumnado tendrá que explicarlo o representarlo gráficamente. Se orientará con aclaraciones terminológicas básicas que ayudarán a identificar esas conductas sexistas. De acción, se realizará el análisis de contenido en la campaña. Se entregará una plantilla de respuestas al alumnado para que sean capaces de identificar las acciones positivas, las negativas e indicar cuáles cambiarían. Para afianzar las competencias y conseguir nuevas, también se puede solicitar al alumnado la consulta de otros recursos que tiene Always. Se muestran también en esta imagen gráficamente, son materiales educativos gratuitos sobre la pubertad para maestros, estudiantes y padres. Los materiales se actualizan cada año y han sido diseñados en colaboración con profesores y otros expertos, aunque también se puede remitir a la búsqueda de otros recursos nuevos para trabajar esas competencias en las que tengan que detectar el uso discriminatorio desde un punto de vista histórico, desde el pasado, el presente y hacia dónde se enfoca ese futuro.
Además, se puede incitar a esa búsqueda con la misma pregunta: ¿qué significa hacer algo como una niña en nuestras deportistas españolas? Así tienen una motivación y unos referentes para seguir. Y con estas imágenes nos quedamos, pues finaliza aquí la exposición. Muchas gracias por su atención. Hola a todos y a todas. Mi nombre es José Ramón Márquez Díaz y soy profesor en el área de didáctica y organización escolar de la Universidad de Huelva. A continuación voy a presentar la comunicación cuyo título es el siguiente: Formación para la diversidad afectivo-sexual en el contexto universitario, una experiencia con el alumnado del grado en educación primaria. Actualmente, la formación para la diversidad afectivo-sexual constituye uno de los principales retos de todas las etapas del sistema educativo español. A pesar de ello, como sostiene una autora bastante conocida en la temática, Melanie Penatoso, se han llevado a cabo distintas propuestas formativas relativas a la presente temática desde distintas perspectivas, sobre todo para el estudiantado de las etapas preuniversitarias, dejando de lado la creación de aquellas propuestas formativas para el alumnado universitario. Ante este hecho, es conveniente destacar que se han llevado a cabo distintas leyes educativas que amparan el diseño, la implementación y la evaluación de propuestas formativas relacionadas con nuestra temática. Partiendo de estas premisas, se decidió llevar a cabo una experiencia educativa con un grupo de estudiantes del grado en educación primaria de la Universidad de Huelva y de la Universidad de Cádiz, en concreto en la asignatura de Investigación e Innovación Educativa. Esta asignatura se encuentra implantada en el segundo curso de cada grado. En concreto, el alumnado de ambas universidades, pequeños grupos, analizó el estado actual de la cuestión a partir de la búsqueda, la selección y la lectura en profundidad de distintos documentos publicados, sobre todo en los últimos 5 años. Dicha búsqueda se realizó en diferentes bases de datos, por ejemplo Dialnet, ERIC, etc., utilizando para ello algunos descriptores de búsqueda tales como diversidad, afectivo-sexual, homofobia, etc. Toda la información obtenida por los grupos de estudiantes fue categorizada a partir de una parrilla de datos, la cual fue proporcionada por el equipo docente encargado de impartir la asignatura en ambas instituciones de educación superior. Tras esto, el alumnado, ya con amplios conocimientos referentes a la temática, diseñó distintos proyectos de innovación educativa, teniendo en consideración una estructura fijada por el profesorado. La estructura es el siguiente: título, resumen, justificación, objetivos a lograr, contenido, actuaciones a realizar, calendario previsto de aplicación, recursos, presupuesto, criterios e indicadores de evaluación, referencias y, por último, anexos. Respecto a los resultados derivados de la experiencia educativa, es conveniente destacar que los y las futuros maestros y maestras se sienten muy satisfechos, principalmente porque han tomado un rol muy activo a lo largo de todo el proceso, además de manifestar que la misma es y será muy útil para su futuro profesional. Por su parte, el alumnado ha expuesto cada proyecto al resto de sus compañeros y compañeras, recibiendo a cambio una retroalimentación de corte cualitativo, a partir de una rúbrica creada para tal fin. Finalmente, los tópicos que más destacaron en las exposiciones fueron los siguientes: los tipos de familia, las personas trans y la homofobia. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda, podéis escribirme a jose.marquez@dedu.uhu.es. Kaixo egunon, vamos a presentar la comunicación Mito Incesto, una revolución para la protección de la infancia e inclusión de los y las supervivientes de abusos sexuales en la infancia, creado por mí, Naya Idoyaga, Amaya Iguren y Maitane Velasco, todas de la Universidad del País Vasco. El incesto sigue siendo uno de los grandes tabúes de la sociedad contemporánea, alimentado por el secreto, crucial para la perpetuación del abuso, y por ello muchos niños y niñas y muchas víctimas no revelan su testimonio. Sin embargo, este
Este hecho cambió a mediados de 2021 en Francia, cuando surgió el movimiento Me Too Incest. En él, miles de víctimas comenzaron a revelar los abusos que habían sufrido en su infancia a raíz de la denuncia de Camille Kouchner, que acusaba a su padrastro Olivier Duhamel de abusar sexualmente de su hermano en su libro La familia grande. Un acontecimiento clave para el reconocimiento y la inclusión de estos supervivientes en la sociedad. En consecuencia, el objetivo de esta investigación ha sido investigar o analizar el discurso en Twitter sobre este hashtag, el MeTooIncest, para entender cómo se han tratado los abusos de incesto a través del debate en las redes sociales. Al hacerlo, se esperaba identificar los principales elementos que podrían explicar cómo la sociedad ha construido simbólicamente la problemática del abuso sexual infantil en general y el abuso incestuoso en particular. Esto posibilitará identificar claves específicas para apoyar a las víctimas supervivientes. La muestra que analizamos estaba compuesta en total por 20.556 tweets. Es decir, estos fueron los que se seleccionaron con el hashtag MeTooIncest escritos en francés, el idioma también lo filtrábamos, mediante Streaming API. Y este Streaming API recogió los tweets de entre 14 de enero del 2021 hasta el 15 de febrero del 2021. Su contenido se analizó mediante un análisis léxico utilizando el software Iramutec, en concreto el método Reinert para ello. Los resultados revelaron que las víctimas encontraron en este movimiento un espacio de divulgación en el que se sintieron creídas, protegidas y apoyadas. Este movimiento también acogió a las víctimas de los abusadores famosos, denunciándolos y pidiendo su exclusión de la vida pública. Asimismo, a nivel social, este movimiento impulsó cambios en las políticas públicas francesas para proteger a los niños y niñas y enfatizó la importancia de romper con el silencio y el secreto público sobre el abuso del incesto en concreto. Como conclusión, podríamos decir que esta ola de testimonio representa un punto de inflexión y que ha roto la ley del silencio y ha permitido que las víctimas de abusos sexuales, de incesto en concreto, existan en el espacio mediático sin ser cuestionadas. Ahora tendremos que ver qué pasos siguen en los próximos meses y años y si realmente como sociedad respondemos a esta incipiente necesidad de proteger a la infancia y crear leyes que protejan a los supervivientes de los abusos sexuales, especialmente del incesto. Nada más, eskerrik asko, muchísimas gracias por esta presentación. Si alguien tiene cualquier duda, ahí abajo os dejo mi contacto, naya.idoiaga@eh.eus. Eskerrik asko. Kaixo, aurkezpen honetan, aurrek eskola bideetarako bidean bakarrik joaterakoan, autonomo batean joaterakoan, dituzten bizipenak aztertuko dira, metodologia parte hartzaile bat erabiliaz. Lana burutu den lantalde zabalago izan arren, aurkezpena Naia Idoiaga, Maitane Pikaza, Ainhoa Gana eta Maitane Belaskok aurkezten dute. Zehazki, burututako ikerketa parte hartzailea dela esaten dugu, Gipuzkoako herri batetako hainbat ikasleri eskatu zitzaielako gutun bat idazteko, beraien adineko Bizkaiko hainbat beste ikasleri, ezagutzen ez dituzten hainbat ikasleri, beraien eskolara bidea nolakoa zen azaltzeko. Gero, Bizkaiko ikasle hauek erantzungo zieten beraien eskola bidea azalduaz, horrela gutun bidezko lagunak sortuaz, eta metodologia guk ikerlari bezala gutun guzti hauek aztertzeko aukera izanik. Lagina, Gipuzkoako herri batetako ikasle 248 ikasle osatu zuten, erdia gutxi gora bera mutilak eta erdia neskak, 5. eta 6. mailakoak izan ziren, 172 5. mailako izan zelarik. Ikasle guzti horien artean heldurik gabe zihoazenak
€60 ziren, eta besteak helduekin zijoazenak €10 inguru. Beste batzuk, beste pertsona batzuekin zijoazen edo zuten aipatu. Nola zijoazen galdetzerakoan, €62 oinez esan zuen, €18 autobusez, €5 kotxez eta €14 ez zuen aipatu. Esan bezala, erabilitako tresna gutunak izan ziren, eta gutun horietako edukia, Iramu-Texopoaren bidez, aztertu zen bereziki, 3 analisi egin ziren, Reinert analisi metodoa, espezifitate analisia eta similitude analisiak. Lehenik eta gain, Reinert metodoarekin hasiko gara. Reinert metodoaren helburua beraien gutun horietan ateratako ahotsak ateratzea izan zen, aztertzea izan zen. Azterketa horretatik, gutunetan aipatutako gai nagusiak aurkitu ahal izan ziren. Lehenik eta gain, gutun guztiak aurkezpen bat zeukaten, betuaren bat adibide, ni ane naiz eta 10 urte ditu, Donostiako ospitalean jaio nintzen, eta egiten dut, horrelako aurkezpen normalak izaten ziren. Bigarren gaia edo atera zena, eduki guztien 16ko pisuarekin, izan zen bideko elementuen deskribapena. Eta hau, eskolara bakarri zijoazenak gehiago aipatu zuten. Bidean deskribatzen zituzten elementu nagusiak, zuhaitzak, basoak, belarra, landa, txakurrak, paisaia, baserria, loreak, natura, katua eta abar izan ziteken. Orduan ikusi ditzakezue, ikasleen ahots batzuk. Adibidez, bidean hainbat gauza ikusten ditut, zuhaitzak, belardiak, garraiobideak, kotxeak eta autobusak, bidetik gauza asko egitea dut gustoko, naturaz gauzatzea, lagunekin hitz egitea eta beraiekin barre egitea ere esate batera. Hirugarren ateratako gai nagusia, Reinert metodoaren bitartez, ibilbidean deskribapena izan zen, eta eduki guztien 18 eduki zuen, bakarrik edo oinez zijoazenek gehiago aipatu zuten, eta kasu honetan ibilbidean deskribapena iraupena ere gehitu zioten. Gainera ikastetxe bietako batetako ikasleek gehiago aipatu zuten. Hemen adibidez, horlako aipu batzuk. 14 pertsona geratzen gara, 8:30 elizan ikastolara bidea, gutxi gara 10 minutu igarotzen dugu bidean. Agertutako laugarren gaiak, edukien 12ko pisu eduki zuen, eta norekin eta nola zijoazen azaltzen erabili zuten. Bereziki norekin eta ze garraiobide erabiltzen zuten, eta hau behi ikastetxeko aurre gehiago erabili zuten. Adibidez, egunero eskolara ibiltzen bakarrik, baina batzuetan lagunekin joaten naiz, beste haur batzuk eskolara joaten ikusten ditut. Azkenik, gutun guztiek beraien agurra eduki zuten, honek pisuaren 16,14 eduki zuen, eta pizkean gokatutako adinkidei eskatzen zieten, mesedez erantzuteko. Nin segurunik, datorren urtean DBH-era oinez joango naiz, eta irrikitan nago, horregaitik gomendatzen dizut oinez joatea, segurunik ondo pasatuko duzu eta animatu zaitez. Gustatuko litzaidake zure esperientzia ezagutzea. Honetaz gain, hainbat similitude espezifitate analisi ere egin ziren, hasteko garraiobideetan azartu genuen ia helduekin eta heldugabe zijoazenak ze garraiobide aipatzen zuten gehiago. Orduan, helduekin zijoaztenek kotxe aipatzen zuten gehiago eta heldugabe zijoazenek berriz patineta eta bizikleta. Era berean, mutilek kotxe eta bizikleta gehiago aipatzen zituzten bitartean, neskek patineta eta autobusa aipatzen zituzten gehiago. Hainbat hitz ere aztertu genituen, besteak beste hitz garrantzitsuak izan zitezkenak, hau da kutsadura, zuhaitza, ibaia, natura bezalakoak, eta helduekin zijoaztenek gitxiago aipatzen zuten guzti horiek, eta heldugabe zijoaztenek, bai zuhaitzak, bai natura eta bai ibaia gehiago aipatzen zituzten. Era berean, deigarria da neskek, kutsadura, berdea, lorea, ibaia, basoa, natura, edo zuhaitza bezalako elementua gehiago aipatzen dituztela mutilek baino. Azkenik, similitude analizien ikusi dezakegu, beraiek eskola bide honetan zeukaten irudikapena planoko irudi batean. Hor guztien dugu da eskola eta bidea haien inguruan, eta gero nola hartzen diren autobusa, geltokiak, edo negarrebak, kotxea, egili, euria, baita bestaldetik, gustoko dutela, bai lagunekin joan daitezkelako, jolaz dezaketelako, hitz egin dezaketelako, edo zer ikusten duten bidean, zuhaitzak, pertsonak, errepidea, mendian, edo nola joaten diren, bizikletaz edo patinetez bide gorritik, eta etxean inguruan, hainbat gauza aurki ditzaketela, gurasoak eta itera mono, baina itera sumia, semaforoa, zebrabideak, aldapak, apur bat ematen digu, beraren bide horien deskribapenaren plano batetako irudia. Ondorio ezta dezakegu ikerketa honetatik? Azteko aur gehienak oinez eta heldu gabe joaten ari direla,
Ikastetxen hartan ere badaudela hainbat ezberdintasun, eta bereziki nabarmendu nahiko genuke eskolabideen balio didaktikoa. Azken eskolabideak inguru hurbila ezagutzeko ere balio dezaketelako ikusielako ikerketa honetan. Era berean, inklusiorako erraminta izan daitezke. Azken finean, eskolabideetan, bide horretan, haur guztien parte hartzea sustatu daitekelako eta beraien herrian babes eta seguru bezala suma dezaketelako. Eta, bueno, besterik ez, inongo zalantzarik izatekotan, nire kontaktua kontaktu emaila EHUko izango litzateke, nahia atxerekin, nhia.idoiaga@ehu.es. Eta besterik ez, eskerrik asko. Kaixo egunon, edo arratsaldeon. Soy Dorleta Polaza Llorente y vengo a presentarles la comunicación realizada junto a mis compañeras Yanire Castrillo y Naya Idoiaga Mondragón. Se está trabajando en la historia de las mujeres en las aulas de educación primaria y secundaria, la voz del profesorado. Este estudio se enmarca dentro de los estudios de las políticas que buscan la igualdad entre hombres y mujeres, un reto de las sociedades contemporáneas. La importancia de trabajar en la igualdad de género en las escuelas es cada vez más destacada por diferentes instituciones. Valga como ejemplo que la igualdad de género es el quinto de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para transformar el mundo de la ONU, y que también el marco de acción en materia de educación esbozado por la UNESCO indica el compromiso del organismo con los programas sensibles al género. Pero antes de nada, vamos a centrarnos en intentar definir qué es la coeducación. La coeducación es un enfoque pedagógico que incorpora la diversidad entre los diferentes grupos sexuales sin homogeneizarlos, sino que respeta las diferencias en un marco de igualdad. Esto es, la coeducación va a buscar lograr una educación integral e inclusiva, cuestionando las formas de conocimiento socialmente dominantes. Por lo tanto, su objetivo final será desarrollar plenamente la personalidad del alumnado sin barreras de género, corrigiendo el sexismo cultural e ideológico y las desigualdades de género. ¿Dónde se encuentra la historia dentro de esta coeducación? Fácil. La historia no se puede limitar como ha sido hasta hace bien poco, no se puede limitar a transmitir conocimientos académicos sobre el pasado, sino que debe servir para aprender a dar sentido a este conocimiento y utilizarlo para analizar y comprender los problemas sociales actuales. Esto es, cuando nos planteamos qué llevar al aula, deberíamos preguntarnos por su valor educativo o su utilidad para ayudar al alumnado a comprender las realidades sociales actuales, cuestionarlas e imaginar cambios que permitan nuevos escenarios basados en la convivencia, la tolerancia y la empatía. Si pensamos así, huelga decir lo necesario que es introducir la historia de las mujeres y de género en las aulas. Es algo de gran relevancia. Se necesita subsanar una gran falta, como ahora explicaremos. Porque la falta de mujeres en las clases de historia es una historia borrada, es una mentira enseñada. ¿Por qué decimos historia borrada? Porque la historia que se suele enseñar en las escuelas suele ignorar los espacios y los papeles de las mujeres al tratar los distintos periodos históricos. Las ha borrado de los libros de texto, de los libros. Ha infravalorado los roles y los papeles de las mujeres a lo largo de la historia y ha reforzado la idea de que las mujeres no han hecho contribuciones dignas de ser recordadas y de aparecer en los manuales. Esto significa que esta historia vive ajena a la verdad. Se infravaloran las aportaciones de las mujeres y se les priva de significación histórica, lo que puede llevar al alumnado a pensar en un imaginario histórico en el que las mujeres no llevaron a cabo acciones y roles importantes en el pasado. Pero es que además de implicar una interpretación errónea del pasado, una mentira, supone también la transmisión de patrones discriminatorios al alumnado. Justamente lo que se persigue no hacer en la coeducación, además de privarles del acceso a diversos referentes históricos femeninos con los que pueden sentirse representados, con los que pueden empatizar. ¿Este estudio qué busca? Bueno, este estudio explora las ideas del profesorado en activo sobre la inclusión de la historia de las mujeres en la educación formal. Una temática que, aunque sea muy popular y aparezca en los
medios de comunicación y en muchos estudios académicos, en realidad en las aulas es poco trabajada y frecuentemente olvidada y afecta a la concepción sobre el rol de la mujer en la historia de las futuras generaciones. Para ello, se realizó una encuesta a 88 profesores y profesoras de Historia de Educación Primaria y Secundaria que participaron en un ejercicio de asociación libre sobre la posibilidad de integrar contenidos de historia de las mujeres en sus clases. ¿Cómo se realizó el análisis de los datos? Bueno, queremos resaltar que esta es una novedad absoluta en la investigación de la didáctica de la historia. El contenido léxico de las narraciones ofrecidas por el profesorado se analizó mediante el método Reiner. Gracias a este método, novedoso en el análisis de las representaciones, pudimos analizar las creencias del profesor o de la profesora sin ningún tipo de sesgo. Esto es importante. La investigación ha sido diseñada para dar más libertad al profesorado encuestado y por ello se ha realizado a través del método de asociación libre. Los y las participantes no han sido dirigidos de ninguna manera a través de la investigación y, sin embargo, los resultados son consistentes con los defendidos por la literatura científica hasta la fecha. Por último, no puedo dejar de mencionar que los resultados se analizaron con el software Iramutec para análisis léxico. ¿Qué nos muestra un resultado? Los resultados revelan, por un lado, que el profesorado critica la historia que se enseña actualmente, apelando a la falta de contenido sobre las mujeres en los libros de texto y a la justicia que supondría hacerles un hueco en las clases de historia. Por otro lado, el profesorado postula como retos el reconocimiento del papel de la mujer en las diferentes épocas históricas y la necesidad de crear referentes históricos femeninos y romper con los estereotipos de género tradicionales. Como conclusiones generales, podemos resaltar 4. Por un lado, los resultados sugieren la presencia de una conciencia crítica y una actitud favorable hacia la introducción de la historia de las mujeres en el aula. Por otro, el profesorado participante considera la historia de las mujeres como un pilar fundamental de la coeducación y entienden su introducción como una cuestión de justicia social. Por otro lado, los libros de texto han sido destacados por su carácter obsoleto y androcéntrico, esto es, casan con la literatura científica al respecto. En respecto a los referentes y roles femeninos, también consideran que es muy necesario introducirlos para cambiar la educación y luchar por la igualdad de género. Queremos terminar resaltando una necesidad que hemos visto. Claramente se necesita trabajar en la formación del profesorado, sobre todo en cómo enseñar contenidos específicos de historia de las mujeres en las distintas etapas educativas y en la difusión de las propuestas y materiales que han surgido para ello. Muchas gracias. Eskerrik asko guztioi. Este estudio nace del interés de analizar el feminismo en grados masculinizados, los grados de ingeniería. Se ha llevado a cabo por Patricia Fernández Rutaetxe, Naya Idoyaca Mondragón y Joana Jaureguizar Albóniga Mayor. Como ya se ha dicho, este estudio nace de ese interés, ¿no? de estudiar el feminismo en entornos masculinizados. Bueno, para ello fuimos a la Escuela de Ingeniería de Bilbao y bueno, pues allí nos encontramos mayormente matriculados hombres. Por ejemplo, teníamos el dato del curso académico del año 2021, donde se matricularon 2.190 mujeres y 6.006 hombres. Es una proporción bastante diferente de hombres que de mujeres. En primer lugar, tenemos a un investigador llamado Jackson, que en el 2019 señala la importancia de investigar el feminismo y la identificación con el feminismo ya en un contexto donde las nuevas generaciones crecen en una cultura llamada post-feminista, en la cual existe un conflicto entre el feminismo y el post-feminismo. Muchas
de estas nuevas generaciones creen que el feminismo no es necesario y que ya está superado. Sin embargo, en otro tipo de corrientes se aboga por seguir reivindicando y que el feminismo está más presente que nunca. Autores como Marzano y Papadima en el 2007 también investigan si la socialización diaria en un entorno masculinizado afecta a la representación del feminismo. En este caso, esta razón, por eso hemos hecho también este estudio donde el entorno es claramente masculinizado. Estos autores nos dicen que en entornos altamente masculinizados y dominados por el hombre, como la ingeniería, por ejemplo, han demostrado que ofrecen una representación sesgada por el género y la ciencia y la ingeniería. Asimismo, en las titulaciones como las ingenierías, las académicas que son feministas pues se enfrentan a retos como criticar el propio grado de ingeniería, quién y qué se estudia en este grado, si realmente sigue permaneciendo una desigualdad importante entre hombres y mujeres, como se ha podido ver. Nos hemos preguntado también cuáles son los factores que influyen que la juventud se identifique con el feminismo, que se acerque al feminismo. Hemos encontrado diversos investigadores como Aronson en el 2003, Cowan et al. En el 1992, en estudios anteriores, y Ramsey et al. En el 2007. Nos revelan las mismas cuestiones, que las actitudes positivas hacia el feminismo están vinculadas a que se tenga una conciencia de la relación que hay entre los hitos feministas y el progreso de la sociedad. Está relacionado. Nos hemos encontrado también a autores como Aronson, también y Reed, en 2005, que señalan que la juventud, muchas veces las que participan en movimientos educativos, sociales, tienen una conciencia social y mayor y apoyan positivamente desde ahí el feminismo. También hemos querido recoger cuáles son los factores que alejan a los jóvenes del feminismo. Y hemos recogido a autores como Aronson, Kakaz, 2006, que dicen que muchos de los jóvenes no se identifican con el feminismo porque creen que porque se debe a que es un movimiento estigmatizado. Y en este estigma se han difundido muchas falsas creencias. Hemos recogido 3 que nos han parecido relevantes. La primera es la idea de que las feministas odian a los hombres. La segunda es que identificarse como feminista muchas veces refleja una identidad poco femenina. Y la tercera es que las feministas muchas veces son etiquetadas como personas hostiles y también llamadas feminazis. También hemos recogido que Anderson et al. Y Bojon 2001 y Scarf en el 2009 en su tesis se ponen de acuerdo y revelan que existe una gran confusión y un gran desconocimiento sobre lo que significa ser feminista. Con respecto a la parte metodológica, empezamos con la muestra donde 174 estudiantes de diferentes grados de ingeniería participaron en este estudio, 118 hombres y 54 mujeres. La media de edad fue de 19 años, con un rango de edad entre 18 y 20 años. Normalmente todos los estudiantes fueron de primer curso. Esta investigación tiene un corte cualitativo y es una investigación exploratoria. Como ya hemos dicho, queremos explorar cómo representan estos jóvenes de entornos masculinizados el feminismo. Y el método a seguir es el Grind Elaboration Method, elaborado por Joffe y Elsie en el 2014. ¿De qué trata este método? El Grind Elaboration Method se utiliza para investigar formas de pensar, emociones sobre diversos temas.
y se compone de estos pasos. A las personas participantes del estudio se les envía por correo electrónico una pregunta sobre lo que se quiere investigar. En este caso les preguntamos sobre feminismo. Se les pide que anoten las primeras 4 palabras que se les vienen a la cabeza al escuchar dicha pregunta. Y anotadas estas palabras, se les pide que profundicen en cada una de ellas. En este estudio, como ya se ha comentado, les hemos preguntado la siguiente pregunta. ¿Qué os viene a la cabeza cuando escucháis la palabra feminismo? Se recogen los resultados a través del citado método y estos resultados se van a analizar en un programa llamado Iramutec. ¿Este programa qué es lo que hace? Describe los resultados recogidos, los clasifica, después asimila y los sintetiza. Lo que realmente va a realizar un algoritmo con todos los resultados a fin de mostrar las representaciones compartidas más usuales de las personas participantes. Iramutec lo que hace es clasificar, como ya se ha comentado antes, los resultados. Entonces, se pueden ver en este gráfico llamado dendrograma varias clases. En cada clase aparecerán las palabras más utilizadas, ¿no? Por semejanza y frecuencia. Y bueno, se puede ver cómo el corpus se divide en 2 subcorpus. Uno estará conformada por la clase número 5 y el otro subcorpus estará conformada por la clase 4, por la clase 3, por la clase 2 y por la clase 1, donde también aparecen las palabras más frecuentes. Por lo tanto, el análisis jerárquico, el programa lo que hace es formar 5 clases estables, las cuales se forman por unidades de segmentos con vocabulario semejante y, como ya se ha comentado, están integradas en el subcorpus 1 y subcorpus 2. En el 1 tenemos 4 clases. La primera clase, con un peso del 20,4%, los estudiantes representan el feminismo como un movimiento contra el patriarcado. Y en esta clase las palabras más frecuentes son patriarcado, malo, avanzar, movimiento, feminismo. La clase 2, con un peso del 22,6%, aquí se representa el feminismo como la lucha por la igualdad de género y también se simboliza con el color morado. Las palabras más frecuentes en esta clase son color morado, reivindicación, igualdad, género. Pasamos a la clase 3, con un peso del 28,9%. Aquí se hace referencia al feminismo como la lucha contra la discriminación desde la justicia y el respeto y la lucha por la igualdad de género. Las palabras más frecuentes son libertad, igualdad, oportunidades, derecho, justicia. Y la última clase que compone este subcorpus 1 es la clase número 4, con el 15,7% de peso. Aquí la muestra habla del feminismo como búsqueda de lo equitativo y la búsqueda del equilibrio entre hombres y mujeres. Las palabras más frecuentes son equidad, diferente, respeto, equilibrio. Por otro lado, tenemos un subcorpus 2 con la clase número 5 y este tiene un peso del 12,3%. En este caso hay otra manera de representar el feminismo y se habla de un movimiento social radical y utilizan la palabra feminacismo.
y las palabras también son extremista, partidista, radical. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad que nos brinda este cuarto Congreso CISE para poner en común todas nuestras investigaciones y experiencias en torno a la educación y a los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestra ponencia lleva por título la EHU Agenda 2030 como tractora de la innovación docente, 5 experiencias docentes ligadas al ODS 5, igualdad de género. Nuestro equipo de trabajo lo componemos 4 profesoras, Asier Arcos, María García y Amaya García del Departamento de Economía Aplicada y María Dosil del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco, a la que nos une una inquietud y sensibilidad especial por adaptar nuestras metodologías de enseñanza con el fin de conseguir que los objetivos de desarrollo sostenible lleguen y calen en el mayor número de alumnos y alumnas posible, y que esto revierta en un entorno más favorable para todos y todas en nuestro día a día. De ahí que en nuestro estudio nos planteáramos 3 objetivos. Estudiar el caso de 5 experiencias en las que la innovación docente está ligada a los ODS y más concretamente al ODS 5, igualdad de género, entre los cursos 2019-20 y 2021-22, detectar los obstáculos y oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de la igualdad de género a través de tareas específicas que lo trabajan y analizar los resultados y el impacto en el alumnado de las tareas trabajadas en el ámbito del ODS 5. Así pues, lo que se planteó fue que, en la medida en que las tareas programadas para trabajar los ODS se adecúen y acerquen a las realidades del alumnado, esta supondrá una implementación sustancial, es decir, una interiorización real de lo trabajado por parte del alumnado, evitando la mera asimilación superficial que a menudo acontece en el entorno universitario, sobre las temáticas relacionadas con la igualdad. En concreto, se ha realizado un análisis empírico, que aún seguimos trabajando, en el que se han observado 5 experiencias docentes llevadas a cabo en distintos años académicos para los primeros cursos en formación. En concreto, se ha trabajado sobre 5 asignaturas: Introducción a la Economía 2, Principios de Macroeconomía, Economía Laboral, Economía del Desarrollo, Investigación Socioeducativa y Gestión de la Dimensión Social de la Empresa. Asignaturas enmarcadas en grados diferentes de las ciencias sociales y de la educación, como pueden ver en la tabla. Se trata, por lo tanto, de un abanico amplio de áreas de conocimiento, lo que añade a nuestro análisis el componente multidisciplinar. Así pues, tomando como marco de referencia la propia EHU Agenda 2030 de la UPV-EHU, a través de la cual la universidad hace una propuesta real por la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, incluso incorporando uno más relacionado con la pluralidad lingüística, el profesorado de estas 5 asignaturas decide diseñar al menos una tarea basada en metodologías activas que estuviera vinculada a los ODS y en concreto al ODS 5, igualdad de género. De tal manera que desde el 2019 la profesora María García viene desarrollando la tarea póster científico para su asignatura Introducción a la Economía 2. La profesora Amaya García incorporó a una actividad que ya estaba establecida en Economía Laboral la perspectiva de género el curso pasado 2020-21, que sería la tarea Aprendizaje Casos. Y este año ha diseñado otra actividad, un podcast educativo ODS, para su asignatura de Economía del Desarrollo. Tanto este podcast como el diseñado por el profesor Asier Arcos o la tarea de perspectiva de género en la investigación socioeducativa de la profesora María Dosil, a su vez están vinculados o derivan de la participación de estas 3 personas en un proyecto de investigación de la UPV-EHU, Campus Visia Lab, que desarrolla un proyecto de radio comunitaria llamada ODS Irratia, en el que se trabajan de manera polivalente los objetivos de desarrollo sostenible. De modo que nuestro estudio se basa en observar cuál ha sido el diseño, la implementación y los resultados de estas 5 tareas ligadas al ODS 5 entre el alumnado de cada asignatura. Todas ellas son tareas basadas en metodologías activas, donde el alumnado toma las riendas de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y son trabajadas de forma grupal. La primera de las tareas, el póster científico, tenía por objetivo trabajar la competencia responsabilidad social y ética utilizando los conocimientos adquiridos en los 2 primeros temas de la asignatura. Se trata de que elijan un tema relacionado con un ODS y que realicen una pequeña investigación que tienen que presentar en formato póster. Si bien entre las competencias que se trabajan, la más cercana a los ODS sería la competencia transversal 10, responsabilidad social y ética, no existen dentro del catálogo de competencias transversales de la UPV-EHU de grado o específicas de asignatura ninguna que realmente esté vinculada a los ODS en general y al ODS 5 en particular.
De modo que lo que se ha sacado en claro en este caso es que, de primeras, el alumnado no muestra gran interés por temas relacionados con la igualdad de género, puesto que escasamente eligen este tema para trabajar el póster. Sin embargo, esta actividad ha permitido detectar cuáles son sus motivaciones personales, lo que nos brinda la oportunidad de trabajar a partir de esas motivaciones. En concreto, el póster ha posibilitado que el alumnado salga de la economía tradicional y abra sus perspectivas al pensamiento crítico y ético. El reto será incluir la perspectiva de género en todo ello. La segunda tarea, la tarea casos, consiste en que analicen el mercado laboral y las condiciones de los colectivos más vulnerables, a partir de un escenario concreto que se les plantea. En este caso, lo que se destaca es que, si bien trabajar con perspectiva de género era uno de los objetivos marcados en esta tarea, inicialmente hubo que profundizar sobre qué es el sesgo de género ante el desconocimiento o mal conocimiento del mismo que presentaba el alumnado. Una vez superado dicho obstáculo, la implicación en plantear alternativas al sistema laboral actual que trabajaran las desigualdades y vulnerabilidades de los colectivos fue muy alta. En la tercera tarea se les planteó un podcast educativo para trabajar los ODS. La idea de usar la herramienta podcast era un intento por acercar el aprendizaje a medios que para ellos y ellas son de uso habitual y estimulante. Lo que se ha extraído de esta experiencia, al igual que sucedía con el póster científico, es la escasa atracción o mayor dificultad que supone para el alumnado en general el ODS 5. Evitan elegir dicho tema, a pesar de mostrar interés por saber acerca de ello. Lo que queda claro es que aplicar metodologías que se acerquen a sus realidades, como es el uso de este tipo de aplicaciones, les resulta muy sugerente y fácil. Así que el reto está en conseguir adaptar las actividades que se les planteen para poder trabajar con mayor profundidad temas relacionados con la igualdad. Esta cuarta tarea también tenía como objetivo meter la perspectiva de género en la investigación, en este caso en la investigación socioeducativa. En esta ocasión, la mayor dificultad a la que tuvo que hacer frente la profesora fue la necesidad de hacer ver al alumnado que la perspectiva de género sí era algo vinculado no solo a su práctica profesional, sino a su propia vida personal. Una vez superado ese obstáculo, el alumnado comprendió e interiorizó la necesidad de incluir la perspectiva de género en la investigación socioeducativa. Y por último, nuevamente, la quinta tarea se trataba de la elaboración de un podcast similar a la tarea 3, pero en este caso, sí o sí, este debía ser sobre el ODS 5. Al igual que en el resto de experiencias, el alumnado presentó escasos conocimientos o incluso un mal conocimiento sobre género y desigualdad de género y su relevancia en el mundo empresarial. De modo que, a pesar de tratarse de tareas diferentes dentro de áreas de conocimiento, algunas iguales y otras no, todas las experiencias mostraban algunos puntos en común en términos de obstáculos, como son la dificultad de diseñar e insertar en el currículum formativo actividades que trabajen el ODS 5, el desconocimiento o el mal conocimiento de lo que implica la igualdad de género, el miedo del alumnado a ser etiquetado como machista, o incluso la idea de que la igualdad de género es de las mujeres y para las mujeres. Pero también se abrían algunas oportunidades, como poder abrir espacios de debate sobre la igualdad, lo que permite una sensibilización del alumnado que ya muestra interés en el tema de igualdad de género. Además, del estudio realizado en relación a las competencias, concluimos que tenemos ante nosotras un gran reto como es la incorporación de competencias específicas y transversales ligadas al ODS 5 que en la actualidad no están presentes en nuestros catálogos de grado, de asignatura. En definitiva, la EHU Agenda 2030 facilita las metodologías activas ligadas a los ODS, puesto que aporta el marco de referencia adecuado para desarrollarlas. Sin embargo, se detecta la necesidad de realizar un trabajo mucho más profundo y transversal que abarque la igualdad de género y que permita que tanto el profesorado como el alumnado se sensibilice, interiorice y reproduzca de manera eficiente dicha realidad. Se recomienda, pues, que se empiece a introducir en el catálogo de competencias transversales de la UPV-EHU que cruzan todos los grados y posgrados de esta universidad una competencia totalmente vinculada al ODS 5. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Sara Calvo, soy estudiante de cuarto curso de Trabajo Social en el campus de Arba y bueno, junto con Fernanda Estevez, una alumna también de Psicología del campus de Donosti, y Virginia Larraitz y Maitane, que son profesoras y pertenecen al Departamento de Psicología, se ha llevado a cabo este estudio. Bueno, no hemos podido acudir de manera presencial al congreso por diferentes circunstancias y bueno, es por ello que lo hacemos mediante este vídeo.
En primer lugar, muchas gracias al comité organizador por habernos dado la oportunidad de formar parte de este congreso y exponer este tema que a mí personalmente me parece fundamental, el tema de la inclusión en el trabajo social. Y bueno, lo hemos titulado como una carrera de obstáculos, discursos sobre la inequidad educativa en formación superior para estudiantes de origen migrante, y para ello se han tenido en cuenta a mujeres migrantes racializadas que han estudiado o siguen estudiando en la Universidad del País Vasco. Bueno, y es que debido al sistema educativo existente, son muchas las dificultades y son muchos los obstáculos por las que poblaciones y colectivos deben asumir y tienen que vencer para poder acceder a las profesiones laborales que desearían, y en este caso para poder acceder a la universidad. Y bueno, es que España, a pesar de que sea un estado que ya hace más de 2 décadas que se ha convertido en un territorio de inmigración y que se ha convertido en un territorio de recepción de personas de otros países, y que desarrolla cuestiones sociales que son relativas a la identidad cultural y a la lingüística, son muchas las ocasiones en las que mujeres que vienen al país tienen que pasar por un proceso de adaptación que casi siempre resulta difícil y complicado, como por ejemplo con el tema del lenguaje. Y es que es por ello que la universidad se convierte en la oportuna arena social que debe de apostar por esa hibridación de etnias y culturas, y que a su vez se puede convertir en un factor decisivo para asegurar esa calidad de vida y fortalecer en muchas ocasiones esos derechos. Y bueno, como podemos ver en la diapositiva, en general la universidad, tanto en España como en Europa, continúa siendo una arena social meritocrática, racista, machista y clasista, hasta que no se consiga una inclusión real tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado. Y es que el principal problema, y podríamos decir que radica en el difícil acceso social que presentan ciertos grupos para conquistar esa cima universitaria, que tienen que afrontar, y que casi siempre con vivencias negativas que en un sistema que directamente les discrimina, segrega, criminaliza y estereotipa. Y bueno, es que tras nuestro análisis se ha detectado que concretamente en la Universidad del País Vasco se necesitan nuevas políticas inclusivas, más becas, una reducción de costes y la inclusión, por supuesto, de las voces de estas personas. Y bueno, es que el sistema educativo actual, con esas dificultades que tiene, conlleva a una discriminación y a una desigualdad. Y es que es a causa de esa homogeneización y esa estandarización de los protocolos, que son muchas las personas que no pueden recorrer todos los trayectos de los distintos itinerarios. Y es por las estrategias que el sistema impone y que imposibilita esa inclusión. Por tanto, ¿desde qué posición acceden estas estudiantes a la universidad o por qué son tan inicuas las fases por las que tienen que pasar estas mujeres? El sistema educativo es consciente de esta, o debería ser consciente de estas dificultades, y a pesar de que, como varios autores y autoras mencionan, que en el siglo XXI a la universidad se le exige que debería de ser un espacio garante de una ejecutada educación con perspectiva interseccional, en igualdad, antirracista, LGTBIQ y feminista, sigue estando latente estos obstáculos y estas dificultades de las que venimos hablando, ¿no? Y uno de los ejemplos es los criterios que el sistema utiliza en la criba, por ejemplo, del alumnado para acceder a la universidad, que se tienen en cuenta las notas de acceso, la nota de selectividad, los números clausus, las elevadas tasas, y bueno, estas estrategias son las que supone
una dificultad de acceso a estas personas, ¿no? Y bueno, con todo ello podríamos decir que el objetivo de este estudio es analizar la interacción entre la desigualdad y mujeres migrantes en el sistema educativo puente vasco entre bachillerato, FP y universidad. Y bueno, para ello se ha utilizado la metodología cualitativa de análisis del discurso mediante la realización de unas entrevistas semiestructuradas, en las cuales se ha quedado vía online con las mujeres entrevistadas y se han realizado en castellano, que es cierto que hubieran preferido igual hacerlas en su idioma materno, pero luego eso conllevaba una traducción. Y bueno, las entrevistas tenían un guión estandarizado en una línea temporal para que pudieran expresar en todos los procesos o por las situaciones en las que han pasado durante su trayectoria académica. Y bueno, también el guión de la entrevista está dividido en 3 ámbitos temáticos, que es la inclusión, la educación y las relaciones sociales. Y bueno, como hemos mencionado, se ha utilizado la metodología del análisis del discurso, que nos ha permitido en todo momento analizar esos mensajes que estas mujeres nos decían y para poder saber si realmente estaban diciendo la verdad o no. Más que nada porque hay muchas ocasiones en las entrevistas que se percibe cómo se han contenido, ¿no?, a la hora de hablar de esta situación. Y bueno, se han recogido 4 repertorios interpretativos en los que se habla, por ejemplo, de abrir camino. Uno de ellos, y es que estas mujeres en sus familias son las primeras que han acudido o que han podido alcanzar la cima universitaria, que ellas creían que era imposible, ¿no? Y luego el tema del euskera, también comentan que es una traba, una dificultad de acceso, y luego las pruebas de acceso o de no acceso a la universidad. Y por último, en el caso del binomio trabajar-estudiar, estas estudiantes dicen que, por ejemplo, no conocían el tema de las becas y que no les habían informado de ello. Y bueno, para finalizar, podríamos decir que bueno, todas estas entrevistas han podido dar a conocer que en casi todas las situaciones y los relatos de vida, la escuela para población migrante se convierte en una carrera de obstáculos que para el resto del alumnado tan solo corre por pista libre. Y en el caso de la Universidad del País Vasco se dice que debería de ser más inclusiva y podría desarrollar diferentes programas que les tuviera en cuenta, ¿no? Y así poder acceder de manera más fácil a estos niveles de educación superior. Y bueno, hasta aquí la presentación. Esperamos que os haya gustado y nada, muchas gracias.